y viernes. Ahí va a estar el hermano. Los invito para soportar también estos programas que se están llevando a cabo. Vamos a empezar el estudio de esta tarde, hermanos. Quizás no vamos a escribir mucho como el hermano, pero se perdió a poner el tema. Fortaleciendo los soldados de Cristo. Mi pregunta, ¿quiénes son los soldados de Cristo? La iglesia, sí es, hermanos. Bueno, así como Jesucristo usaba el lenguaje de parábolas para dar a entender el mensaje que quería dar saber a la gente, vamos a usar algo en la primero de la introducción, algo secular para poder dar perdido de lo que se va a tratar este estudio. Tomando que prendemos el televisión, no oímos más que guerras, problemas que existen ahorita en Ucrania, Rusia, y verdaderamente es devastador, hermanos, porque se está llevando adentro de la ciudad. Había unos hermanos de Monterrey que nos han estado informando que hay muchas iglesias de Cristo en Ucrania y pide las oraciones. Nos recordemos que la iglesia de Cristo existe en todo el mundo. Así que allí hay hermanos también. Y creo que la mayoría, porque allá fue en esas tierras por allá, se fundaron las primeras iglesias también. Creo que hay que orar por los hermanos de Ucrania, por lo que están pasando y tenerlos en nuestras oraciones siempre, hermanos. Así que, hablando de soldados, hermanos, sabemos que en la vida, cuando hablamos o decimos de soldado, hablamos de una persona que se va a preparar para una lucha. Esta lucha no es muy agradable, que digamos, porque estas luchas son de muerte, vida o muerte, perdón. Estos soldados cuando se inscriben, pues se les da un entrenamiento físico, un entrenamiento psicológico y también un entrenamiento para que ellos reconozcan quién es el que los dirige y que se atengan a las órdenes que ellos les dan. No los dejan ir a pelear hasta que ellos, los superiores, saben que están suficientemente entrenados para poder llevar adelante esta guerra. Bueno, pues la iglesia también está en guerra. Porque todos hemos recordado aquel versículo que lo mencionamos en diferentes maneras, en diferentes predicaciones de Génesis capítulo 3 y versículo 15. Ahí el Señor Padre Celestial declara una guerra a Satanás. Porque ¿qué le dice? Ahí el otro día me la dijo el hermano Montoya. Porque pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bueno, hermano, así va, más o menos. Bueno, pues ahí se declara una guerra espiritual, hermanos, y es donde queremos nosotros ver. Desgraciadamente, muchos de los soldados en Cristo no están preparados para esta guerra. He visto yo como ahora en Ucrania han agarrado a los ciudadanos y les han dado armas para que peleen. Para mí es un acto suicidio. Cuando uno no tiene un entrenamiento suficiente para portar un arma, descargar un arma o pelear contra otros, es un acto suicidio. Bueno, también nosotros, hermanos, cuando queremos ir a la pelea y pelear contra el mal y ayudar a aquellos que necesitan ser salvos, pues también nos metemos en un acto suicida. Y me van a preguntar, ¿por qué? Porque a veces, de vez de guiarlos, los mandamos a otra parte.
porque no estamos instruidos, no estamos entrenados para llevar esta lucha que Dios nos ha puesto desde el principio de la creación. Necesitamos estar entrenados. Es por eso que las cartas de Pablo, hermanos, si nosotros le ponemos atención, él se mortifica mucho de las congregaciones, las exhorta si andan mal para que no pierdan, no se caigan de la gracia de Dios, los anima a aquellos que están desanimados, los apoya y los ayuda y los halaga también a aquellos que andan bien, como en Tesalónica. Así que, hermanos, los mensajes que se dan en cualquier iglesia de Cristo, en todas las iglesias de Cristo, perdón, son mensajes para nosotros prepararnos para esta guerra. A través de 4,000 años, desde que se anunció en Génesis 3:15, hasta la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se cumple este versículo. El Señor Jesús le ha dado en la cabeza y ha derrotado a Satanás. Pero la guerra no termina ahí, hermanos. La guerra ahora sigue con aquellos huestes de potestad. Porque dice allá que en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25, el que los tenga por ahí, que le quiera dar lectura, que el Antiguo Testamento nomás nos sirvió como un ayo para la venida la venida del Señor Jesucristo, para que se cumpliera lo que acabamos de leer ahorita, Génesis 3:15. ¿La tienen por ahí? Gálatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ok. Así que, hermanos, para podernos nosotros preparar para esta guerra espiritual, hermanos, necesitamos tener sabiduría espiritual. Y por lo cual ahora tenemos el mejor guía, aquel guía que venció al diablo, que es Cristo Jesús. ¿Qué nos dice allá en Mateo capítulo 28, del 16 al 20? Les voy a pedir que me ayuden con la lectura, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. 28, Mateo 28. I'm sorry, hermano. 16 al qué? Del 6 al 20. 16 al 20. Sí, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que ya tenemos nuestra guía, y Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En el versículo 19, claramente nos está mandando nosotros a pelear esta batalla, hermano, de poder pelear con el bien, el mal. Porque dice que hagamos discípulos, tenemos que predicar la palabra a todas las naciones, para que ellos acudan al arrepentimiento y puedan bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego tenemos que seguirlos instruyendo para que ellos también salgan y peleen contra el mal, ayudando a algunas otras personas. Lo que aquí nos está mandando el Señor a que peleemos la buena batalla. Esos son mandamientos del Señor. Pero vuelvo a repetir, no podemos acudir a esta guerra si no tenemos la arma perfecta para poder hacerlo. ¿Por qué necesitamos la arma perfecta? Todos sabemos cuál es la arma perfecta. Yo pregunto ahora, ¿cuál será la arma perfecta para pelear contra el mal? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora vamos a ver el por qué. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12. Dígamelo, por favor. Del 6 al 12, el capítulo 6 al 12 en Efesios. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 12.
vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Contra huestes espirituales. de maldad en las regiones celestes. ¿Quién está preparado para esta batalla? ¿Quién está preparado? Es una pregunta, no necesitan levantar la mano tampoco. Es nada más, es una pregunta. Que quisiera que cada quien nos la hiciéramos nosotros, contándome yo también. Que nos hiciéramos. ¿Quién está listo para pelear esta batalla? Y es algo muy fuerte, hermano, porque si fuera una lucha entre carne y hueso, como decimos, o persona, pues sabemos que el más fuerte gana, pero aquí podemos ser los mejores, podemos ser los más fuertes en esta batalla, pero necesitamos empaparnos de la palabra de Dios y de la sabiduría de Él. Así que nuestra guerra no es con una persona nada más, son contra la maldad que el diablo dejó aquí en la tierra y todos sus ángeles, que ahora llevan a cabo el trabajo de Satanás aquí en la tierra. ¿Por qué decimos que somos los últimos soldados que se ha reclutado, el Señor ha reclutado para llevar esta batalla, hermanos? Porque estamos ya en los últimos tiempos. La iglesia es el cuartel o son los soldados últimos que son para pelear la batalla del mal. Porque ya no hay otra oportunidad. Estamos en el último tiempo para hacer esto. Así que nos toca a nosotros llevar esta batalla como cristianos, como miembros de la iglesia de Cristo. Necesitamos que prepararnos para llevar esta batalla adelante. Así que, ¿cuál sería la preparación? Hemos visto, lo hemos preguntado, y la respuesta es correcta, la sabiduría de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6, se empieza a preparar un soldado aquí. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, el que lo tenga. Bueno, el mensaje, hermanos, nos queda cuando nosotros nos sentimos más débiles en esta guerra. Cuando nosotros queremos olvidar lo que hemos aprendido, o no queremos avanzar, o queremos estar, como dice la Escritura, queremos estar todavía en la leche. No queremos avanzar en la sabiduría de Dios. Por eso también aquí el apóstol Pablo trata de animar al joven Timoteo. Sabemos que el trabajo de ministerio que tenía él en Éfeso no era nada suave, hermano. Era un trabajo muy pesado. Éfeso tenía su reputación también, donde había muchos problemas. Lo que este joven recibe el aliento y la animación del apóstol Pablo para que él siguiera adelante. Esta misma animación y estas mismas palabras se nos dice a nosotros, no nomás a Timoteo, también se nos dice a nosotros. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. ¿Que avives qué, hermano? ¿Qué es lo que nos trata de decir, avivar el fuego? Del don de Dios. Nos trata de decir que si nosotros estamos muy apagados en la sabiduría, necesitamos revivir lo que hemos aprendido y seguir aprendiendo más de lo que ya hemos aprendido. ¿Por qué? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si nosotros no queremos ir a esta guerra, entonces somos cobardes. Si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y hacer el mandamiento que nos dio de ir a todo el mundo y predicar el evangelio, entonces ¿nos daría un espíritu de cobardía? Porque el apóstol Pablo dice que no. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, no recibimos un espíritu de cobardía, porque no fue Jesús nunca fue cobarde para seguir adelante,
sino que Él sabía cómo iba a morir y sabía lo que iba a pasar para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para los demás? ¿Acaso también estamos exponiendo nuestras vidas? Porque si nos dan una amenaza, quizás muchos volteemos la cara y nos retiremos. Jesús no hizo eso. El apóstol Pablo no lo hizo tampoco. Los apóstoles no los hicieron. So que en esta batalla no podemos retroceder, hermanos. Una vez que hemos aceptado la vida del cristiano, como cristianos, tenemos la obligación de aceptar el mandamiento que Cristo le dio a los apóstoles para que nos lo dieran a nosotros, para ir y ayudar a salvar almas. Okay. Le dice, prepárate, porque hay mucha apostasía, hay muchos peligros. Nosotros también vemos el peligro. Fíjese cómo está el mundo ahorita. Fíjese cómo están los problemas ahorita en el mundo. Cómo han quebrado el mandamiento de Dios, han violado las escrituras de Dios. Y todavía así no nos animamos a llevar adelante esta batalla. Predicar, hablar a cualquier persona que se nos acerque, para que ellos también puedan tener el privilegio de ser unos grandes guerreros y poder ayudar a salvar a otras personas. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículos del 1 al 5, que me pueda leer ahí. Aquí nos habla del enemigo y habla de una preparación para Timoteo, pero también para nosotros. ¿Qué nos dice ahí en capítulo 3 del versículo del 1 al 5? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sin embargo, miramos todavía cristianos que conviven con este tipo de personas. Claro que para poder no convivir con estas personas, dice la Escritura que tenemos que salir del mundo. Pero no estamos hablando que cuando uno sale a la calle, claro que uno va a buscar las almas perdidas. Pero hay veces que sabemos que nuestras amistades no están en las cosas de Dios. Sabemos que ellos verdaderamente no aceptan las cosas de Dios y como quiera convivimos con ellos. Convivimos en sus pláticas obscenas, nos reímos de sus chistes obscenos, nos gozamos por lo que hacen, a veces los admiramos, a veces hasta los envidiamos, porque según tienen más que uno. Lo que acaba de mencionar el hermano a través de la Escritura, todo esto existe ahorita. Y esta es la lucha que tenemos que hacer. El apóstol Pablo nos está preparando. Este es el campo de batalla. Fíjate lo que va a haber ahí. Fíjate. Dice traidores, impetuosos, impecables, calumniadores. Todos este tipo de personas existen, hermanos. Y aquellos que de veras quieren conocer a Dios, aquellos que nadie les ha predicado la palabra, ¿quién los está rescatando? Esta es una lucha, hermanos. Jesucristo entregó su vida. ¿Qué entregamos nosotros para poder salvar a estas personas? Hablamos de las armas. Ahí mismo, en 2 de Timoteo capítulo 3, el que me pueda leer ahí, del versículo 10 al versículo 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevivieron, Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Deme hasta el 3, hermana. A los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo
Fíjese, aquí encontramos una arma muy poderosa que dice, le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que quiere decir, como decimos nosotros, aguante, amor, paciencia. Aquí hay unas armas que nosotros podemos tomar de ellas para pelear esta batalla. El apóstol está preparando a Timoteo. En el 11 y el 12 nos habla de una vida de sacrificio, dice el 11, dice, persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado. ¿Quién, hermanos? ¿Qué dijo el Señor cuando dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 20 al último del versículo? Dice, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Qué no es lo que nos está diciendo Pablo? Que el Señor está con él. Que a pesar de todo lo que ha pasado y las tribulaciones que ha pasado y toda la batalla que ha hecho a través de sus predicaciones, el Señor está con él. Entonces no tenemos que tener miedo, pero necesitamos preparar. Porque dice, cuando hay una predicación o cuando usted le habla de Dios a una persona, esta frase la leí en una parte, dice, el diablo está en un lado y el Señor está en el otro para recibir la persona que usted le ha predicado. Si usted no está preparado, ¿a quién se lo va a mandar? Pero si usted está completamente preparado, sabe dónde esa persona, o sabe usted que esa persona va a ir al lugar debido, que es a los pies de Dios. Pero si no estamos preparados para hacer una predicación, si no estamos preparados para hablarles a las personas del plan de salvación, entonces ¿a dónde las vamos a mandar? ¿Cuál es el arma que usted aporta con usted, el arma espiritual, para poder pelear esta batalla? En el versículo dice en el 12 que no nos da mucho aliento. Si alguien va a tener miedo, pues ni modo. Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. ¿No fue lo que nosotros escogimos? Querer vivir piadosamente. Vamos a tener persecuciones, hermanos. Esta es una guerra, hermanos. Esta es una verdadera guerra espiritual. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Estos no tienen a Dios con ellos. Nosotros podemos llegar a este punto, hermanos, cuando no nos interesa avanzar en la sabiduría de Dios, porque seremos engañados. Seremos engañados por estos hombres. Y luego dice, ¿qué dice el 14 y 15? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persevera, persiste, persevera en lo que has aprendido. Lo que se estudia aquí, hermanos, llegar a la casa con sus apuntes, o ahora tenemos otra ventaja, tenemos los videos, gracias a Dios. ¿Por qué no sentarnos y estudiarlos todos los días? Hay muchos videos ahí, hay muchos estudios para que nosotros aprendamos. Persiste en lo que has aprendido. Sigamos empapándonos más, porque nunca llegará el momento de que digamos, es suficiente. Porque nosotros lo que buscamos es la perfección. Porque un día vendrá el Señor y necesitamos estar preparados. Y luego el arma más importante, 16 y 17, ya lo hemos oído varias veces. Este es el arma más importante. ¿Qué nos dice? Para toda buena, perfectamente preparado.
¿Deseamos la perfección espiritual? Dios, a través de la Escritura, nos acaba de decir dónde la podemos obtener. Ahí nos dijo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es mensaje de Dios. Y nos... Adelante, hermano. En la primera de Pedro 3:15, santificar a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces tenemos que Exacto. estar preparados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estudiando, hermanos. Aún Jesucristo le dijo a los apóstoles, ahí en Juan 5:39, Ujú. nada se quisiera porque en ellos parece. Pensáis que tener la vida eterna. Pues no penséis, hermano, ahí la tenemos. La vida eterna está en la Escritura. Ahí nos vamos también ahí en Salmos, hermano, de 100. Ujú. 103, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, y sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Jehová estableció los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros, ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutéis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Ahí está. Hay mucha escritura, hermanos. Hay mucha escritura. Y si todavía tienen duda, podemos leer 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Para que miremos que todos los hombres de Dios han sido inspirados por las Santas Escrituras, hermanos. Por el Espíritu Santo, que es la Santa Escritura. Bueno, cambiemos de carta y vayamos un poco a la carta a los Romanos, hermanos. En esta carta a los Romanos, en los primeros 11 capítulos, que vamos a hacer un brinco enorme porque no vamos a leer los 11 capítulos, pero los primeros 11 capítulos de esta carta, el apóstol Pablo, en esta iglesia de Roma, tenían judíos cristianos, ya lo vimos en una clase, pero gentiles cristianos. Pero dominaba más el gentil cristiano. Y había unas controversias ahí. Entonces Pablo les escribe esta carta, aunque no había estado ahí con ellos, aunque no había fundado esta iglesia, como quiera les da, como les ayuda y les da el mensaje por medio de las cartas. Y dice que en los primeros 11 capítulos, Pablo les informa con mucha claridad que la justificación por la fe nada más se lleva a cabo cuando el cristiano hace un cambio fundamental. ¿Cómo es fundamental? En su conducta moral, primeramente, que debe hacer, para que nosotros podamos ser justificados por nuestra fe, por lo que nosotros creemos. Tenemos que hacer un cambio, hermanos, porque a veces pensamos que estamos justificados, pero no hemos hecho ese cambio. Tenemos que cambiar nuestro carácter, tenemos que cambiar nuestro razonamiento, tenemos que cambiar la manera en cómo obedecemos los mandamientos de Dios. Tenemos que cambiar, hermanos. ¿Ok? Y eso es lo que les da a ellos. Tienen que cambiar. Vamos a dar nomás ciertos versículos, ¿ok? Donde les dice, recuerden lo que eran antes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6 y versículo del 1 al 4. ¿Qué nos dice, hermanos? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Pero fíjese el 6, dice, en ninguna manera porque lo que hemos muerto al pecado, ese es el cristiano. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos en el pecado? O sea, nos tenemos que preparar. Pero porque somos sepultados juntamente con él,
con Él para muerte en el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Eso es lo que es la justificación, hermanos. Tenemos que hacer un cambio drástico. Si no estamos bien ante Dios, tenemos que estar bien con Dios. Pero si ya estamos bien con Dios, anda usted y yo, o los que sean, en vida nueva. Pero si no estamos con Dios, tenemos que hacer ese cambio. Tenemos que regresar. Cuando uno se arrepiente, hermanos, es una vuelta completa de 360 grados. Completa. De cuando uno peca a no pecar. Necesitamos darnos la vuelta. Necesitamos prepararnos. ¿Qué dice ahí mismo en el 6, capítulo 6 de Romanos, versículos 11 al 13? Así también vosotros, considerados muertos en pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus Concupiscencias. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia, justos. Ese es el cambio. Es un cambio drástico, hermanos. Necesitamos presentarnos a Dios como miembros de justicia, hermanos. A veces dicen, bueno, pues yo no tomo o no hago cosas malas, pero a veces que no cumplimos el mandamiento de Dios. No estamos en las cosas de Dios. No leemos la Biblia, no leemos la Escritura. No nos interesa mientras esté yo en la casa, yo olvido lo que sea de la iglesia hasta que se llegue el día de volver a regresar. Entonces, pues oigo al hermano que me diga, pero en la casa tengo tanto que hacer. Tengo tanto trabajo en mi trabajo que no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de instruirme. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos dio 24 horas del día. En el día se trabaja y en la noche se duerme, pero hay que combinar los dos. Si nos unimos a la mitad de la noche y la mañana, podemos tener el tiempo para darle a Dios también. Entonces, ¿en dónde es donde hacemos el tiempo para Dios? ¿Ok? Recuerden que morimos al pecado. Ahí en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, ¿qué nos dice, hermanos? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está? Todo cristiano anda conforme al Espíritu, y así debe de ser, hermano. Por eso son esas exhortaciones. Y cuando hablamos de exhortaciones, no crean que es regaño. Antes, al principio, pensaba yo que era un regaño, pero es una comunicación, es una plática entre una persona y otra. Así que ahí en el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Entonces ahí en Efesios 4, del 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero el 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por ello enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está iniciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está. Así que, hermanos, Biblia hay bastante, mensajes hay bastantes. ¿Cuántos de estos se ha atravesado en el tiempo que usted está leyendo la Escritura? Porque a muchos se nos están atravesados estos mensajes y lo hemos llevado a cabo. Pero hay que hacer lo que la Escritura dice.
Mire la recomendación que nos da el Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 13 y versículo 17. ¿Qué nos dice? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Amén. Si sabéis todas estas cosas que hemos estado estudiando esta noche, considérese bienaventurado, hermanos, hermanas. Pero, ¿cómo? Si las hacemos. Si las hacemos. ¿Ok? Así que la misma Escritura nos exhorta. Fortalecidos y renovados de vuestro entendimiento. Después de haber leído estos versículos allá en Romanos capítulo 6 y capítulo 8, pasemos a Romanos capítulo 12 y vamos a descifrar dos versículos aquí, hermanos, pero no vamos a ir a un paso lento, hermano, para poderlos entender, ya que muchas veces los leemos, pero no los entendemos. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 12 y versículo 1? Este versículo tiene mucho, hermano, mucha enseñanza. Así que, este es el prescrito, al principio de la frase, hermanos, porque acuérdense que ya leímos, que ya dijimos que todos los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo se dedicó a exhortar tanto judíos cristianos como gentiles cristianos, y después de haberlos exhortado y instruido, ahora le dice, así que, y aquí empieza otra etapa de la enseñanza. Así que, hermanos, habla en plural, os ruego por la misericordia de Dios. Ok, esto es un mandamiento, hermano. Esto está en un modo imperativo. Está en un modo imperativo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, cuando hablamos de sacrificio nos transportamos al Antiguo Testamento y también al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Aquí nos está hablando metafóricamente para el cristiano. Sacrificio significa lo que uno usa, el acto o el culto, el acto, pero obviamente también lo que se va a sacrificar. Nosotros decimos, nosotros ya no sacrificamos nada. Allá sacrificaban animales. Nosotros seguimos sacrificando nuestro propio cuerpo, hermano. Metafóricamente hablando, nosotros como cristianos tenemos que sacrificar. Se lo estamos rindiendo a nuestro Dios. Se lo estamos entregando a nuestro Dios cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Presentarnos como sacrificio vivo. Nosotros somos un sacrificio vivo. Cada vez que nos levantamos, seguimos siendo un sacrificio. Somos lo que nosotros le ofrecemos a Dios, nuestro cuerpo, para poder seguir el plan de nuestro Señor, para poder seguir el mandamiento que nos dejó. Y saben que allá en el Antiguo Testamento, nomás los sacerdotes presentaban los sacrificios. ¿Y nosotros qué somos? Real sacerdocio, ciudad santa. Entonces, ¿qué es el sacrificio que usted le ofrece a Dios? Porque Él dice, tu cuerpo, en sacrificio vivo. Llevar lo que Él nos ordena siempre. En sacrificio vivo. Y luego dice ahí que es vuestro culto racional. Aquí es lo que hemos estado hablando. Culto racional, si lo desciframos al griego, hermanos, es servicio con razonamiento a las cosas de Dios. Tener una mentalidad, tener una sabiduría espiritual a lo máximo. Necesitamos usar nuestro razonamiento. Madurar espiritualmente.
Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para la obra de Dios, nosotros estamos razonando. Estamos razonando nosotros al servicio de Dios. ¿Ves? Mucho que tenemos que aprender en este versículo. Crecer espiritualmente de gran manera. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo del 1 al 5? Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 5. Desechando pues toda milicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las desacciones. Deseando con ellos recién nacidos la leche espiritual adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿Hasta el 5, hermano? acercándonos a Él, piedra viva, desechada siendo veces por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales estables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, ahí está el sacrificio. ¿Qué dice? ¿Cuál tipo de sacrificio nos está pidiendo? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ponemos en sacrificio a nosotros mismos, hermano. Somos real sacerdocio. Podemos hacerlo. Que lo hagamos, no sabemos. Pero mire, ahí mismo, regresando a la carta de Romanos capítulo 12 y versículo 2, fíjese lo que habla de una transformación. Y lo que acabamos de leer de Primera de Pedro, hermano, ese es el servicio o el uso del razonamiento del cristiano. ¿Qué nos dice el versículo 2 de Romanos 12, 2? Agradable y perfecta, hermanos. Fíjese, no os conforméis a este mundo, a este siglo. Acuérdense que este siglo es el cuerpo animal. Primero fuimos cuerpo animal cuando estábamos en el pecado, ahora hacemos un cuerpo espiritual. ¿Ok? Sino transformados por medio de la renovación, o sea, de lo que nosotros estudiamos, de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué leemos la Escritura? ¿Cómo dice? Para la renovación de nuestro entendimiento. Pero ahí abajo dice. ¿Ah? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿dónde vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? En la palabra. ¿Ve cómo todo nos encamina, hermano, a la arma más fuerte, que es la palabra de Dios, para poder llevar adelante esta guerra? Tenemos que transformarnos, hermanos. Quiere decir que nosotros cuando obedecemos, acuérdense que fuimos justificados por la fe, y eso quiere decir que obedecimos al llamado. Y si de verdad obedecimos, entonces tenemos que buscar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque no nos bautizamos para estar sentados. No nos bautizamos para llevar el nombre de cristianos. Porque la gracia del cristiano, de Dios, digo, al cristiano, la podemos perder, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos si todavía andamos en la carne. Por eso dice que la carne es enemigo de Dios. Somos seres espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 18. Fíjese cómo va una transformación. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén.
Pablo usa este ejemplo que le sucedió a Moisés en Éxodo capítulo 34, del versículo 29 al 35. No lo vamos a leer para poder alcanzar el tiempo, hermanos. Cuando Moisés subía a la cima del monte de Sinaí y hablaba con Dios, bajaba con su cara resplandeciente y se ponía un velo para que no lo vieran. Pero el punto que quiero aclarar es que la comunicación que él tenía directamente con Dios era lo que su cara resplandecía. Y eso es lo que nos está diciendo. Dice, por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria de Dios. Lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos promete del Señor. Somos transformados cuando nosotros, como dicen, nos quemamos las pestañas, estudiando la palabra, buscando dónde la están predicando, venir cada vez que se hace un estudio, venir cada vez que se hace un sermón, buscar las iglesias, buscar al hermano elocuente para que me enseñe. Eso, hermano, eso es mirarse en la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Gloria en gloria es algo pausado, algo de poco a poco nos vamos transformando. ¿Cómo? De gloria a la misma imagen de ¿quién? De Dios, por el Espíritu del Señor. ¿Ven, hermanos? Entonces, ¿qué dice el dicho afuera? ¿Qué dice? Que la práctica hace al maestro. Si nosotros seguimos estudiando, vamos a encontrar las cosas agradables y perfectas que a Dios le gustan. Entonces, eso vamos transformando nuestro ser de gloria en gloria. De gloria en gloria. Y fíjense que les han pasado, yo sé que a algunos les ha pasado. ¿Han visto a veces en el modo de hablar de una persona y le dice uno, ¿usted es cristiano? ¿Les ha pasado algunas veces eso? O lo miran a uno orando en un restaurante, o lo miran a uno el modo de hablar, el modo de expresar su actitud. Y le dicen, ¿usted es cristiano? Bueno, hermano, esto es una semejanza al reflejo de la gloria de Dios que es en el cristiano, según nuestro comportamiento, según la manera de hablar, según la manera de comportarnos, hermanos. Eso es lo que quiere decir, mirar la gloria de Dios como en un espejo, para que nos vayamos transformando, para que nosotros seamos luz de las tinieblas. Muy bien, vamos a la conclusión. Vamos a regresar a 2 de Timoteo. Y esta vez vamos a hacer 4 puntos aquí breves, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 2. Y vamos a ver qué es lo que nos da a entender el versículo 1 y 2. ¿Quién nos puede leer? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esfuérzate, sé fuerte, hermano. Sé fuerte. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el que nos da fuerza a nosotros los cristianos. Acuérdense que Él está con nosotros siempre, hermano. Él nos prometió. Pero tampoco se puede estar en el pecado. No se puede revolver con el pecado. Y luego dice, seamos sinceros. El versículo 3 y 4. ¿Quién lo puede leer? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que los tomó por soldados. Y también el que lucha como atleta no Ahí está bien, hermana, el 4. Ok, fíjese, hay que ser sinceros. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, hermanos. No podemos convivir, revolvernos y agarrar las costumbres del mundo otra vez, o las que teníamos antes de llegar a ser cristianos, los que tuvimos en otras sectas, en alguna secta, digo. Y luego nos da algo de estricto, que es el 5 y el 6. ¿Quién lo puede leer?
El 5 y 6, hermana, nomás. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Fíjese, ahí está bien, hermanas. Nomás 2 versículos. Fíjese, hermanos, que es lo que hemos estado persuadiendo. También el que lucha como atleta, acuérdense que el atleta es bien disciplinado, hermanos. Bien disciplinado para hacer su carrera. No es, dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino que, si no lucha legítimamente. ¿Se fijan que está en un segundo sentido? Si nosotros no somos cristianos legítimos, ¿qué va a pasar? No vamos a ganar. No vamos a ganar la carrera, hermano. Tenemos que ser cristianos legítimos. Tenemos que ser sinceros con Dios y sinceros con uno mismo. Aquí tengo otros ejemplos, del 7 al 10. ¿Quién lo puede leer? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, Hasta el 10, hermano. en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aquí está el mensaje. ¿Por qué estaba Pablo prisionero? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Pero fíjese con qué orgullo habla. ¿Pero qué dice? Que la palabra de Dios Pero está presa. todo lo sufro. ¿Pero todo lo sufro por quién? Por amor a los escogidos, hermanos. ¿Ve? Entonces el hermano nos acaba de dar un estudio acerca del amor. Necesitamos ese amor, hermanos. Necesitamos tener amor por aquellos perdidos. Así como Cristo los tuvo por nosotros, que dejó su trono de gloria para venir a morir, para que usted y yo pudiéramos tener la salvación. Así que ahí nos dice, hermano, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también, quiere decir que Él ya lo tenía, ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Así que, hermanos, hemos concluido con estos versículos. La Biblia está llena de ejemplos, pero nosotros tenemos que estudiarlos. Comprobar la buena voluntad y perfecta de Dios. Tenemos que estudiar. Tenemos que aprender más de Él. ¿Ok? Y la única manera es estudiar, venir a los servicios, hermanos, estar en los estudios, estar en las predicaciones, estar en todas las reuniones, ir a los eventos, seguir empapándonos para que de gloria en gloria nos vayamos transformando